Un minuto. Eso es. Muy bien. Muy buenas noches, estimados pastores, la mayoría, pastoras, hermanos, hermanas. Estamos sirviendo en el ministerio en diferentes áreas y llamados a trabajar en la obra de Dios. Darles la bienvenida desde aquí del seminario Nazareno Boliviano. Espero que me estén escuchando bien. Estoy siendo monitoreado. Sin embargo, voy a estar recibiendo sus mensajes también de si alguna presentación, algún audio no estaría saliendo. Bien. Qué alegría estar representando este tiempo. Es oportuno para poder continuar con el plan o la visión que nos ha permitido dirigir en este tiempo. Estamos en el seminario ya un año y 5 meses, un año y 5 meses, y estamos agarrando el ritmo también de lo que necesita en proyección hacia adelante, ¿no? El seminario Nazareno Boliviano. Gracias por sus oraciones, sus palabras, su apoyo en diferentes ocasiones. Están muchos de los docentes que han sido invitados a dictar diferentes materias de las diferentes modalidades y su trabajo en la obra de Dios en esta área de formación, en la educación bíblica teológica, es de un gran valor porque representa el compromiso fundamental que tiene la Iglesia de Nazareno con la preparación de sus siervos, de sus trabajadores de la obra de Dios, en el ministerio. ¿Sí? Trabajamos en esa obra juntos y estamos unidos por la inspiración, motivación, el llamado de Dios en nuestras vidas. Vamos a empezar este tiempo con oración. Luego me va a tocar compartirles la introducción de lo que significa este curso o esta actualización de la primera sesión, presentando lo que significa el, la formación de docentes por áreas como estrategia para el desarrollo de la enseñanza en el Seminario Nazareno Boliviano. ¿Sí? Voy a pedirles que podamos orar. No sé si está alguno de nuestras autoridades presente. Vamos a ver. Permítanme, por favor. Eh, Todavía no ingresaron. Sin embargo, vamos a pedir buenas noches a Mauricio, está escribiendo, David también, Calizaya, buenas noches, pastores. Gracias por escribir. Eh, Está nuestra pastora Aida, sí, como parte del plantel. Pastora Aida, te estoy pescando en curva quizás, pero dirígenos con una oración para que yo después pueda exponer la parte que me corresponde. Te los ruego y donde estás con tu micrófono y en tu hogar. Pastora Aida. Amén. Muy buenas noches, pastores, pastoras, hermanos y hermanas. Vamos a empezar esta actividad con una oración. Oremos. Padre Santo, Padre amado, en esta noche te damos gracias por este día tan lindo. Gracias, Señor, por este momento tan especial, un momento, Señor, de esta actividad tan maravillosa que es para los docentes, Señor, y para los futuros docentes también, Padre. Bendice, Señor, esta actualización de docentes, Padre. Bendice, Señor, al Pastor Adolfo, Pastor Nelson, Pastor Edwin y quienes, Señor, componemos el comité administrativo del seminario. En esta noche, Señor, queremos empezar esta actividad pidiendo siempre tu dirección, Padre, para que tú hagas tu voluntad con cada uno de nosotros. Nosotros solamente somos instrumento tuyo, Padre. En esta noche te pedimos, Señor, que tú puedas poner tu divina mano sobre cada uno de los que van a exponer, Señor, y tú también, Señor, puedas utilizar a nuestros pastores y así también a nosotros los que estamos aprendiendo, Señor, nos des entendimiento, Padre. Oh Padre amado, en esta noche así te damos gracias por este momento tan especial y así empezar esta actividad
bajo tu dirección, en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, gracias, pastora Aida, por el tiempo de oración. Están ingresando aún todavía, bienvenidos. No teníamos muchas expectativas hasta ayer. Estaban inscritos solamente 10 personas, una docena llegábamos máximo. Sin embargo, gracias por participar, que el Señor nos guíe, ¿no? No solamente a los que estamos ya en la labor docente, sino también a los que en el futuro o ven en la perspectiva del ministerio enseñar también a las generaciones que vienen o las que están ahora, ¿no? Permanentes. Entonces vamos a compartir este tiempo, esta presentación. Espérenme acomodarme y que estén ingresando los que están ingresando, ¿sí? Bien. Creo que sí está bien. Sí. Bien, esta es la segunda actualización docente de este año. La primera hemos realizado en el mes de marzo, ¿no? Y recordamos que muchos de ustedes han participado, algunos que no están también. Sin embargo, estamos desarrollando esta actualización como primera etapa para nuestras formas, ¿no? De ver lo que es el ministerio en la enseñanza y la formación bíblica teológica. Primero, vamos a tener dos etapas en esta actualización. Una etapa en la sesión de hoy donde van a presentarse ponencias. Se van a presentar exactamente con la mía más que es esta. Se van a presentar una, dos, tres, cuatro, cinco ponencias, ¿no? Cuatro ponencias aparte de esta que voy a presentar yo respecto a la justificación de lo que es la educación teológica por áreas. No es algo, no es un invento, no es como alguien dice, inventar la pólvora, sino que es una iniciativa, ¿no? Se convierte en estratégica porque puede desarrollar nuestro contexto en este tiempo un atractivo. ¿Atractivo en qué sentido? Sin perder la esencia de la misión, el fundamento de lo que es la Iglesia de Nazareno en su brazo educativo, formativo, que es el Seminario Nazareno Boliviano en Bolivia y en otros países, otros seminarios y en otros lugares, inclusive colegios o entidades educativas y universidades. Pues nos toca a nosotros asumir esta responsabilidad de presentar propuestas que tengan ese alcance hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. No, sin necesidad de crear algo nuevo que parezca una especie de solo de Bolivia, ¿no? Más bien en base a lo que tenemos en las diferentes áreas de nuestra Iglesia de Nazareno, ¿no? A nivel internacional por áreas, por regiones y la global. Entonces, presentación de las áreas en módulos, ¿no? ¿Por qué estas áreas y en módulos? Eh, Primero, el Seminario Nazareno Boliviano propone una formación bíblica teológica por áreas. En este sentido, cumple el propósito de motivar e impulsar a los que deseen estudiar o sean llamados a prepararse para el ministerio, ¿no? ¿Cómo? Esta estrategia. Tiene un lema esta estrategia, ¿no? Que me he permitido con el personal aquí interno compartir con ellos y ahora con ustedes. El lema de esta estrategia o por áreas y que va a descender a la formación por módulos que vamos a ver más adelante, es especialización temprana por áreas y certificación intermedia por módulos. En este caso, agrupando cuatro materias pertinentes. En el tríptico que algunos lo tienen en la mano, y que en la asamblea distrital hemos hecho conocer o entregar, tal vez no a todos, pero que lo van a ver también en esta presentación. Está ahí distribuido por áreas, ¿no? Y aquí tengo varios de esos. Por ejemplo, ahí está.
está por áreas, es el tríptico actual, ¿no? Que está en nuestra institución. Esto significa proceder o intercalar o obtener, más que se puede indicar, tres certificaciones intermedias al culminar el módulo respectivo y acceder a un diploma que corresponde al área elegida. Las áreas que tenemos y que no tampoco es una invención y tampoco una creación de nosotros, sino que eso viene distribuido desde nuestras estructuras eh, regionales, globales, ¿no? Internacionales, son las siguientes: la área Biblia, área teología, área pastorales, área historia y generales, ¿no? Las cinco áreas que corresponden a nuestro currículum, se puede decir que está internacional de formación en el área, en la iglesia de Nazaret, ¿no? En este caso, el área Biblia y Teología sigue con el mismo nombre. El área pastoral le hemos colocado el título de liderazgo pastoral, apuntando a un perfil. Ya esto van a requerir un trabajo ustedes. Seguramente mañana van a ir trabajando porque es una propuesta que tiene que ser enriquecida, eh, fortalecida por la participación, ¿no? Un plan estratégico puede resultar de un grupo de personas que estén administrando, pero es más eficaz cuando resulta de varias personas que están interesadas en aportar, en trabajar, en desarrollarse una propuesta para todo el país. Recuerden que el seminario es boliviano, ¿no? No es solamente de un departamento, seminario nazareno de La Paz, sino es seminario boliviano. Por lo tanto, queremos apuntar a este liderazgo pastoral o desarrollo en el ministerio pastoral como líderes. Por eso el título. Y hemos fusionado la parte de historia, que no son hartas materias, como las son de Biblia, teología y pastorales, con el área de generales, ¿no? Y hemos colocado el título del diploma en historia para el desarrollo del ministerio. Esos son los dos que están con un título, se podría llamar estratégico o particular. Esta nueva estrategia por áreas será implementada de forma paulatina. Queremos hacerlo así en todas las modalidades del seminario, iniciando la gestión 2025, o sea, el año con la modalidad virtual. La primera que va a ser afectada por esta formación por áreas va a ser la modalidad virtual que tenemos en las noches, ¿no? Lunes y jueves y martes y viernes. Llevamos 2 materias por semana. Ahora ya van a ser 2 materias por semana, pero esta vez por áreas, ¿no? Vamos a desarrollar la estructura curricular en la noche por áreas el año 2025. También este mismo año se coordinará en algunos casos y en otros se consolidará la implementación voluntaria en los diferentes centros, subsedes de Senabol, es decir, del interior del país. En algunos casos se va a implementar y en otros casos se va a consolidar. Informarles también esto, estimados pastores que están interesados o llamados o que se han inscrito para informarse y también para fundamentarse en esto de la educación, formación teológica bíblica por áreas, que el distrito Bolivia Sur, por ejemplo, que compone Oruro, mayores iglesias, ha adoptado ya el área pastorales, ¿no? Están llevando materias pastorales y también materias bíblicas por áreas. Y los han adoptado y además se han constituido en un subsede piloto del Senaboletet, que es un proyecto que, de acuerdo a las instancias, vamos a ir aprobando y desarrollando y evaluando año por año. El otro distrito, que es el distrito central, que es iglesias de Cochabamba, sobre todo, también ha adoptado el área, una de las áreas, de las 4 áreas que hemos mencionado, el área Biblia. Ellos están llevando todo este año el área Biblia. Tanto así que nuestros pastores, como la pastora Virginia, doctora Virginia, ha ido ya a compartir una materia o 2 cursos del área Biblia, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi persona también ha ido alguna vez y así, ¿no? Invitados de los diferentes distritos que tenemos. Ellos están llevando también de forma ya del área VIP. Otra de las áreas que tenemos que implementar, otro de los años, ¿qué áreas? Es el año 2026, y será implementado esta modalidad en todos los centros y subsedes de Senaboletet de forma paulatina, ¿no? Enfatizando los 30 cursos de ordenación que nuestras guías de sociedad nos indica. O sea,
El año 2026 queremos ya compartir, por ejemplo, con el Distrito Alto Noroeste, Distrito La Paz, y consolidar esta oportunidad de formarnos por módulos o por áreas con la estrategia de los módulos, ¿no? Entonces, como verán, no es una obligación, sino que es una estructuración paulatina en los diferentes distritos. Ya adelantados estarían Distrito Bolivia Sur y Distrito Central. Santa Cruz y Yungas al año vamos a implementar esta área como propuesta, ¿no? Alguno me decía, ¿es obligatorio? Por supuesto que no es obligatorio, sino que es una oportunidad para poder coordinar en esta nueva presentación o estratégica de cursos modulares. También en 2026 se organizarán los cursos semestrales en el campus del sede de seminario. O sea, estos cursos que ahora llevamos en la mañana, dos cursos, se llevarán también de esa forma, ¿no? En el campus, aquí en el seminario, internado, la mayoría, o el 50% de los estudiantes internado, el otro 50% vienen de sus estudios, también estudiando paralelamente en la tarde en sus respectivas instituciones, o están tomando estratégicamente las materias aquí del seminario. Ellos ya van a tomar también ya por áreas, es decir, de 8:30 a 10:30 de la mañana se toma una materia, de 11 a una otra materia. Entonces, en las mañanas va a ser de 8:30 a 10, todas las mañanas de martes a viernes, un área, por decirles, el área bíblica. Y de 10 a 11 serán las áreas de área teología, por decirles, ¿no? De esa materia a partir del año 2026. También proponemos implementar la materia o el curso de práctica ministerial y vida espiritual del estudiante, ¿no? Esto de forma transversal, es decir, en los 3 años, un tutor que coordine este trabajo en todas las modalidades de estudio de nuestro seminario. Un tutor, una persona que pueda estar velando por la vida espiritual y también desarrollando la supervisión de la práctica ministerial. Eso es en relación al desarrollo del ministerio de práctica del estudiante. Creemos que este proceso de transición debe constar con la preparación y el trabajo conjunto de todos los estamentos, estudiantes, docentes y administrativos. Por lo tanto, es necesario organizarnos de tal manera que juntos y unidos desarrollemos una gestión educativa que ayude a formalizar y abrir espacios atractivos y misionales para las nuevas generaciones, sin dejar de lado la preparación continua y permanente a la cual hemos sido llamados, ¿no? Nosotros como docentes o como futuros docentes tenemos que también abrir dentro de este espacio una formación continua, ya sea paulatina y consensuada precisamente con lo que mañana vamos a empezar a trabajar en la tarde allá de manera presencial. Vamos a objetivos: capacitar y formar a los hombres y mujeres miembros de la Iglesia de Nazareno que estén llamados a desarrollar labores de enseñanza bíblica, teológica como docentes, ¿no? En diferentes materias y cursos de nuestro seminario nazareno boliviano, en todas las modalidades y programas. Formación y capacitación, ¿no? De personas llamadas a la enseñanza. Ese es nuestro objetivo general. Objetivo específico: desarrollar una serie de cursos programados de preparación y actualización docente cada año. Estos eventos son parte del plan estratégico de formación de docentes para desarrollar las áreas de Biblia, teología, pastoral, historia y generales. Del plan curricular según los cursos que están en nuestra guía de desarrollo ministerial, ¿no? Que es nuestro manual del área de la formación y la educación teológica bíblica. Primera actualización ya se llevó a cabo en el mes de marzo, ya hemos visto eso, ¿no? Tenía un propósito de compartir fundamentos relevantes. Se tocó la educación teórica por competencias, proceso de aprender y enseñanza integral, se tocó sus temas, introducción a la plataforma educativa de apoyo del Senabor y la inteligencia artificial aplicada a la docencia, ¿no? Hemos compartido esa primera etapa con los temas fundamentales o relevantes introductorios. Ahora estamos en la segunda actualización, ahora vamos a tocar ya los temas de desarrollo docente enfocado en la estrategia modular por áreas: Biblia, teología, pastorales, historia y generales. ¿Ok? El diseño curricular conocemos en la construcción ordenada, dirigida y programada para cumplir determinados objetivos. ¿Sí? Los estudiantes deben cumplir perfiles determinados. Por lo tanto, estimados pastores, docentes, hermanos, hermanas, futuros docentes también, tenemos que trabajar, ¿no? En el perfil del estudiante por áreas. ¿Sabe? Tenemos un perfil de estudiante bachillerato en teología, pero esta vez, si uno eligiera solamente un área, ¿no? Que son aproximadamente 12 a 13 materias, si quiere obtener el diploma en Biblia, por decirles, ¿cuál debe ser el perfil que debe cumplir el estudiante? ¿Cómo queremos darle el diploma en Biblia, el diploma en teología o el diploma en liderazgo pastoral? ¿No? Eso tenemos que trabajar.
También el docente, ¿qué perfil va a cumplir aquel que se dedique o que haya elegido? Porque entiendo que han elegido ahora muchos de ustedes, o todos, por decir, en el formulario que han llenado, un área, ¿no? Que mañana vamos a conversar más de esa área. No pretendemos modificar, aclaro, y peor, cambiar nuestro diseño curricular. Se puede entender con grupo de materias o cursos, esos son diseño curricular, plan de formación de derechos, pero no podemos tampoco, ¿no? No pretendemos ni podemos cambiar porque ya viene eso por cobertura de nuestras instituciones del área que están a cargo del área, de la región y de la global de la Iglesia de Nazareno, ¿no? Por eso es por eso que el bachillerato superior en teología está avalado por nuestras instituciones internacionales como la IBOE y otras similares, ¿no? Que en algún momento compartiremos también con los profesores cómo es este conducto regular que mantiene nuestra institución de formación bíblica teológica en Bolivia. Más bien lo que buscamos es presentar de manera atractiva y como propuesta, acorde a estos tiempos, la distribución de los cursos o materias de nuestra estructura curricular, conocida como el cuantico cursos en la actualidad, ¿no? Aquí está. Pretendemos esto. La estructura vertical que está en este costado, que pueden ver, los famosos 45 materias, o 45 materias, de las cuales 30 son de ordenación, 10 son comunes, cursos comunes en la región, ¿no? Y 5 son contextuales, cursos que Bolivia se le permite implementar o desarrollar de acuerdo a la estrategia. Estos mismos cursos, son los mismos que ahora en el sistema de estructura horizontal de la currícula se está distribuyendo por áreas. Aquí está en este costado, ¿no? Biblia, teología, pastorales y área de desarrollo ministerial e historia, ¿no? Entonces, estos son las áreas, los diplomas en Biblia, diploma en teología, diploma en liderazgo pastoral, diploma en desarrollo del ministerio y historia, ¿no? Entonces, son los mismos cursos, solo que se está, puede decir alguien, lo que es vertical, echándolo a lo horizontal, ¿no? O estructurando a lo horizontal. Entonces, de ninguna forma estamos inventando algún curso, alguna materia, sino que estamos distribuyendo lo que originalmente o lo que esencialmente nos han enseñado, ¿no? Las áreas que inclusive sirven de apoyo para nuestra examen de grado, ¿no? Aquellos que hemos partido a culminar el bachillerato en teología, ¿no? Eso, aclararles eso. Muy bien. Estaremos llevando por qué el área de la Biblia, que se necesita para ser docente del área de Biblia con la doctora Virginia Quesada, ¿no? Pero antes de presentarles a la doctora, quisiera permitirme compartirles rápido, en 2 minutos de esta otra presentación. Espero que esté aquí. Antes que... ya. Necesidades que mañana vamos a trabajar, ¿no? Mañana vamos a trabajar con los grupos por áreas. Esas necesidades, por ejemplo, ¿qué necesidades atiende nuestro plan de estudio, en este caso por áreas, ¿no? ¿Qué necesidades atenderá nuestro plan de estudio por áreas? Argumentar y precisar en lo posible. ¿A quién está dirigido nuestro plan curricular por áreas? ¿A qué queremos llegar? Estamos hablando de las áreas. Considerar la especialización temprana, considerar la certificación intermedia, que son nuestros ejes estratégicos que queremos mostrar a los potenciales beneficiarios o estudiantes o aquellos que van a inscribirse o van a recibir esta oportunidad, ¿no? En nuestro seminario. La existencia de algún plan similar por áreas, tal vez comentar y aportar, porque ustedes también entiendo que algunos docentes no solamente son docentes del seminario nazareno, también son docentes de otras instituciones similares o paralelas o de otras denominaciones, ¿no? Va a requerir mucho de su aporte. Por eso me estaba alegrando, por ejemplo, vi al pastor Carlos Paredes, le vi al pastor Rodolfo, le vi a la pastora Virginia, ellos son también pastor Germán, también son docentes en otras instituciones, ¿no? Eclesiásticas o evangélicas o de nuestras iglesias hermanas. Entonces, ¿qué tiempo durará nuestro plan de curricular por áreas? Vamos a ver eso considerando lo que es nuestros ejes estratégicos, que es certificación intermedia y sobre todo especialización temprana, ¿no? ¿Qué requerimientos tendrán este plan curricular por áreas, ¿no? Espacios, requisitos, duración, material, fines. Vamos a hacer un esbozo, por lo menos, de lo fundamental para responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué tenemos los docentes por el plan curricular por áreas? ¿Cuál es el perfil de docente por áreas? ¿No? En este caso, el docente, ¿no? ¿También se va a empezar a especializar? Sí. ¿Requiere? Requiere, ¿no? Claro, eso no quiere decir que no dicte otras áreas, pero sí, en sí tiene que enfocarse para ser más eficiente en su enseñanza. Esa es nuestra hipótesis, ¿no? Sin embargo, no se prohíbe, ¿no?
enseñar otras áreas, sino que es requerir, atendiendo a la estrategia del seminario en los futuros, en los futuros años o los años que vienen, tendremos que prepararnos para también tener una carrera docente, ¿no? En el futuro. Construcción del perfil del egresado por áreas también vamos a trabajar en función a qué debía de cumplir, qué debía, el que egresa con diploma en Biblia, qué debería de estar siendo, maestro de escuela dominical por excelencia, por decirles, o tal vez líder del área de Evandis, en el caso de la JNI. No lo sé. Entonces podemos hablar, podemos compartir, tenemos que adecuar esta estrategia a nuestro contexto. Eso es lo hermoso. Tenemos la libertad de desarrollar nuestro contexto, pero también podemos sacar las mejores opiniones y aportando, ¿no? En ese sentido. Este es otro aporte ya para terminar, que vamos a trabajar más adelante, porque este trabajo no culmina mañana, estimados profesores, o futuros profesores o docentes. Mañana más bien inicia. Vamos a dividir los grupos de áreas, Biblia, teología, pastorales, historia y ministerios, en 4 grupos de WhatsApp, ¿no? Que van a ir compartiendo con los facilitadores, que en este caso les voy a rogar siempre a la pastora Virginia, al pastor Germán, al pastor Macedonio, al pastor Abraham, que sigan monitoreando estas áreas, ¿no? Eso es lo que vamos a llegar a compartir. Bueno, hasta ahí mi presentación, estimados. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra pastora. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Nuestra estimada pastora. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Pastora Virgilia, buenas noches. Muy buenas Tenemos el noches, gusto de hermanos. escucharle, tenemos el gusto de escucharle y bendecirnos con lo que usted nos va a compartir, larga experiencia y también nuestra bendición de ser parte de nuestra iglesia Nazareno en Bolivia. Le presento Muchas y gracias, hermano. continúe. Bueno, antes de empezar con mi ponencia, pues agradecer a todos los que han estado orando por mí. Ayer me sometí a una intervención quirúrgica y estoy aquí pues metiéndole pecho a las balas, como se dice, ¿no? Porque a pesar de que no estoy del todo bien, es mi responsabilidad estar ahí, ¿no? Trabajando. Entonces, voy a pedirle, por favor, vamos a trabajar. Estaba pensando en este título, pero en verdad es un taller de actualización en Biblia. Y lo primero que he puesto, por favor, hermano, me pone la primera plantilla. Lo primero que he pensado al elaborar este material es en la visión y en la misión de nuestra institución. Entonces, porque, claro, si nosotros tenemos clara estas nuestras metas, vamos a poder trabajar de una forma acorde a nuestras necesidades, a nuestros planteamientos. Y bueno, nuestra misión es formar y equipar de manera eficiente e integral hombres y mujeres enteramente santificados y competentes para la gloria de Dios. Y nuestra misión es servir primordialmente a la Iglesia del Nazareno en Bolivia, formando teológica e integralmente a personas con vocación de servicio desde una perspectiva arminiano-wesleyana. Y bueno, yo creo que esa misión y esa visión están muy concatenadas con el esfuerzo que ahora el rector propone, porque es verdad, cada vez la ciencia se va especializando más y las especialidades que el seminario nos está proponiendo son interesantes desde la perspectiva en que cada uno tiene que ir viendo cuál es su sentir, cuál es su capacidad, cuál es su talento y también tiene que ir viendo cómo es la mejor manera desde la cual puede servir dentro de la iglesia. Eh, para comentarles simplemente, cuando yo estudié en el Seminario Nazareno de Costa Rica, que por entonces era la universidad, creo que también ya ha vuelto a ser universidad, habían escuelas, ¿no? La escuela de teología, la escuela de Biblia, la escuela de educación cristiana y la escuela de pastoral. Pero bueno, eso también nos permite, por lo menos a mí me ha permitido desarrollarme en lo que más me gusta, que es la docencia,
Tal vez no, mi ámbito nunca ha sido el de la pastoral, pero como mucha gente sabe, a mí me ha encantado, me ha gustado y siento que es lo que yo puedo hacer, trabajar desde la docencia y es lo que a mí me fascina. O sea, yo soy una persona totalmente encariñada con la docencia, por eso que ahora yo quiero compartir en esta noche algunos aspectos muy llevaderos. Mañana yo creo que podemos charlar más ampliamente sobre este tema, pero yo quisiera por favor la siguiente lámina, por favor, hermano Nelson, ahí. La primera pregunta es, ¿por qué estudiar y enseñar la Biblia? Y como cristianos consideramos que la Biblia es la palabra de Dios y que estudiarla es una manera de conocer mejor a Dios. Eso está desde nuestro manual, ¿no? Nosotros creemos en una inspiración plenaria, en la cooperación dinámica entre seres humanos y el Espíritu Santo. Y nosotros consideramos que la Biblia no es un libro común, no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios. Y que estudiarla es la mejor manera también de acercarnos, de conocer a Dios, de crecer espiritualmente. Y a través de sus palabras llegamos a conocer no solo la naturaleza y los atributos de Dios, sino también a entender el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. No quiero minimizar ni menospreciar ninguna otra área, pero creo que todas las áreas se fundamentan en el estudio bíblico. Por eso que es nuestra obligación estudiar, enseñar sobre todo la Biblia de una manera adecuada para que cada uno de nuestros estudiantes, hombres y mujeres, puedan tener clara la perspectiva de lo que van a enseñar. Ya cuando uno aprende bien el tema bíblico, lo demás, la teología, la formación espiritual cristiana, todo se va como amoldando a lo que la Biblia va enseñando. Entonces, esto es un aspecto muy importante de por qué estudiar y enseñar la Biblia. La siguiente lámina, por favor, hermano. Ahora, la enseñanza y el estudio de la Biblia de manera formal puede considerarse una ciencia. Es una pregunta que eventualmente los jóvenes y señoritas me hacen. Y la respuesta es desde luego que sí. ¿Por qué ello? Ello porque implica los estudios que requieren la aplicación de un conjunto de disciplinas que ayudan al estudio integral de la Biblia. Es una ciencia, ¿por qué? Porque necesitas ir entretejiendo otras disciplinas como son la historia, los idiomas, la sociología, la arqueología, hasta la crítica literaria, la filología y las ciencias sociales. O sea, cuando uno decide compenetrarse, entrar en este ámbito de la enseñanza, la educación y el aprendizaje bíblico, tiene que considerar que no es simplemente una mera formalidad de leer la Biblia y de tratar de entenderla, sino que tiene que hacer todo un proceso que va, todo este almacenaje de conocimientos, obviamente que van a derivar más tarde o más temprano en un proceso teológico. Pero, entre tanto, las ciencias, la Biblia como ciencias bíblicas nos ofrecen un abanico de posibilidades que nos van a enseñar, nos van a ayudar a entender ampliamente lo que es la Biblia y su contenido. La siguiente lámina, por favor, hermano. Como docentes, ¿cuál es el desafío? Bueno, el desafío es el siguiente: enseñar es como una partitura musical. La Biblia se lee en dos tiempos. La primera lectura está destinada a comprender lo que el escritor quería decir a los primeros lectores. Y es ahí donde todo ese juego de ciencias que les mencionaba son las que nos van a ayudar a entender, a comprender qué es lo que quiere decir a los primeros lectores y posteriormente a esa parte, claro, naturalmente se la llama la exégesis y una segunda lectura que captura el mensaje que hoy tiene para nosotros y lo que
es lo que llamamos hermenéutica. Ahora, es bien importante comprender estos dos aspectos, porque la Iglesia de Nazareno se ha caracterizado por ser vanguardista en el tema de las lecturas bíblicas, ¿no? No es una iglesia fundamentalista. Yo siempre les cuento a mis estudiantes de mis primeras experiencias en Costa Rica, cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis y me fui a hacer una investigación a una iglesia y me decían, ¿dónde está tu velo? ¿Dónde está tu velo? Y a mí hasta la palabra me parecía extraordinaria, ¿no? Y me decía, pero es que San Pablo dice que te tienes que poner velo. Y realmente, hermanos, quedarnos en el mundo de San Pablo sin hacer el tránsito, sin cruzar un puente hermenéutico, es todo un peligro. Y ahí nosotros podemos ver muchas pseudo iglesias, iglesias que se forman al calor de como hongos, al calor de las divisiones, que no tienen un adecuado concepto de lo que es la Biblia. Inclusive uno puede apreciar que hay gente que habla al azar, ¿no? Yo veía uno de mis alumnos me hablaba de la astrobiblia, como si fuera horóscopo que abren. Y todas esas cosas hay que irlas aclarando con los estudiantes, viendo cómo uno puede asumir este hermoso desafío de transitar entre la primera y la segunda lectura. La siguiente lámina, por favor, querido hermano. Para ello es de suma importancia analizar el contenido bíblico. Para lograr este objetivo es vital el estudio del contenido de la Biblia. Ahí tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los bloques, ¿no? El Pentateuco, los profetas, los libros históricos, los libros poéticos, inclusive los libros deuterocanónicos, que si bien no forman parte del corpus bíblico tal como nosotros lo aprendemos, tienen cosas bien interesantes a nivel de historia, como primero, primera y segunda de los Macabeos. Son libros que hay que analizarlos. Y puedo decirlo con muchísima satisfacción que cada vez hay jóvenes mucho más curiosos en este aspecto, mucho más conocedores y mucho más amantes de la Biblia, lo cual realmente me motiva a seguir continuando. Y lo mismo, ¿no? El Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas o universales y el Apocalipsis. Y esto, todo un entramado. Me gusta esta imagen, la he puesto ahí no al azar, sino realmente porque me ha parecido lindo ver cómo uno va subiendo, ¿no? Se van agarrando la escalera. Y a mí me encanta, hermanos, trabajar en el seminario porque contamos con una biblioteca muy preciosa, ¿no? Que yo la disfruto, hago que mis estudiantes puedan ver. Yo me acuerdo en el último curso de métodos exegéticos, les hice ver la Biblia del oso y ellos la tocaban, la miraban una y otra vez, porque es algo tan precioso tener las herramientas, no solamente en versiones digitales, como ahora está de moda, sino tener las versiones físicas que a uno le permitan mirar, observar, oler, se- compenetrarse con los cinco sentidos en esto que es el contenido bíblico. La siguiente lámina, por favor, hermano. Pero además, facilitar el camino de la interpretación del texto a través de la exégesis. Y ahí tenemos el tránsito sobre tres mundos, ¿no? El mundo del texto. Y es algo que en lo que realmente, hermanos, me he dedicado en esta última temporada y que qué sabroso es poder conocerlo al texto desde todos los ámbitos, no solamente desde la primera lectura, sino conocerlo en los idiomas originales de ser posible o recurrir a otras versiones, hacer análisis filológico, ver los contenidos literarios, las figuras literarias, y es todo un descubrimiento.
he estado trabajando con ese curso en en mi iglesia, la iglesia de Miraflores, y es sorprendente, ¿no? Cómo un texto puede tener tanto tesoro escondido simplemente desde el mundo del texto. Y si no está el mundo del texto, también podemos indagar en el mundo del lector. ¿Quién es el autor? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Marcos? ¿Quién es Lucas? Conocer a los autores ya no como entes o como personajes lejanos, sino como amigos que nos hablan desde el texto y que nos dan sus conocimientos, sus perspectivas, para que nosotros también las podamos aplicar. Y el mundo de las creencias, ¿no? Ahí nosotros no tenemos que dejar de lado pensar en que toda el cristianismo y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento vienen bajo ropajes también, ¿no? Ahí están las filosofías griegas, las religiones romanas. En el Antiguo Testamento podemos ver todo lo que ha ocurrido en Egipto y realmente cómo influye eso en el mundo del texto. Es bien importante para al momento de hacer un exégesis, al momento de indagar en la Biblia. Eso es algo que realmente es fascinante. Y ahí viene el siguiente desafío, por favor, la siguiente lámina. Y esto es el desafío, el desafiar a realizar una hermenéutica, una segunda lectura, combinando dos elementos clave, la vida y la Biblia. Porque todo lo que nosotros podemos aprender, lograr de las enseñanzas que vamos a extractar de la exégesis, no pueden quedar simplemente en un contenido ahí, sino que tienen que enrumbar en lo que se llama la hermenéutica, la interpretación para nosotros, pero ni siquiera es solo eso, sino llevándolo de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Es un círculo hermenéutico muy interesante el que se propone con con este diplomado, hacer que nuestras iglesias realmente puedan tener un cariño especial por el contenido, lo sabroso que puede ser la Biblia, pero aplicada a la vida misma, ¿no? Para que uno no quede colgando ni pueda uno estar totalmente indiferente a lo que la palabra del Señor nos habla. No en vano dice la palabra del Señor que su palabra nunca vuelve vacía. Y eso es algo muy importante. Y mi última lámina es una propuesta, por favor, la última. El desafío está hecho. Ahí miren qué hermoso ver ese conjunto de manos, porque solos no lo podemos hacer. Y te invitamos, yo les invito a tomarlo, ¿no? A que todos los que quieran participar de este bloque tan hermoso que es el bloque de Biblia puedan hacerlo. Y bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que yo puedo compartir en esta noche. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastora Virginia. Gracias por la presentación y por esta tan clara explicación del módulo de Biblia. Bien, a continuación voy a presentar al siguiente expositor, a Pastor Germán Espinosa, que es magíster en teología. Como ustedes también conocen, él ha sido rector del seminario, ha sido superintendente de distrito igualmente, y actualmente también es docente aquí en el seminario y en otras instituciones eh, bíblicas de las denominaciones de La Paz. Entonces, quiero dejarles con Pastor Germán Espinosa, quien nos va a hablar sobre por qué tenemos este área de teología bíblica. Pastor Germán. Bueno, gracias, Pastor Nelson. Tengan todos muy buenas noches en el nombre del Señor. Bueno, si puedo compartir mi pantalla, por favor. ¿Está habilitado? Pregunto. Ok.
Muy bien, muchas gracias. Así que quiero compartir algo que he estado pensando en lo que es la área de teología, ¿no? Ustedes pueden ver en la diapositiva que el área de teología, la verdad es algo muy singular en el sentido de que su fuente principal es la palabra de Dios. Y si vamos a ser am, consecuentes con aquello, entonces tiene que ver íntimamente, ¿no? Su desarrollo, su movimiento con lo que es Dios esencialmente. De ahí que la precisión, ¿no? Área de teología cristiana, porque de otra manera podemos estar hablando de una manera muy general y podemos estar pensando que ah, es, ¿no? Muy amplia. Sin embargo, delimitándolo de esta manera, creo que aún así todavía estamos en un territorio todavía amplio. Pero sin embargo, quisiera ser puntual en algunas cosas que quiero compartir acerca de lo que es la teología cristiana y en esa área de una forma muy precisa, ¿no? Ahí. Entonces vamos a seguir con esto, ¿no? A manera de introducción, la teología es muy amplia, general, ¿no? Por eso nos enfocamos en la teología cristiana, ¿no? La teología cristiana como tal, ustedes saben, está dividida en teología bíblica, teología histórica, en teología sistemática y a su vez en la teología práctica, ¿no? Y así podemos seguir mencionando otras divisiones, ¿no es cierto? Y maneras en que en cada una de ellas se puede hacer teología. Sin embargo, según las indicaciones para este tiempo, la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de enfoque para la docencia en el área de teología cristiana? O sea, ¿dónde debíamos de enfocarnos, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para que uno pueda ir trabajando en esa área y tener, ¿no? Esa dicha o esa bendición de enseñar lo que es teología cristiana? Pero aquí estoy tentado a mencionar varios aspectos que ha señalado la doctora Virginia Quesada en cuanto a su exposición, porque una de las cosas, como vamos a ver más adelante, es realmente imprescindible, importante, por eso puse en la diapositiva anterior, ¿no? La imagen de la Biblia, porque no podemos desligarnos de aquello si nosotros queremos realmente hacer teología cristiana, ¿no es cierto? En ese sentido. Así que entonces vamos, ¿no? La área de teología cristiana, ahí como en el centro, ¿no? Y la primera pregunta que necesitamos nosotros contestar y hacer básicamente es, ¿qué es teología cristiana? ¿Cómo se entiende aquello para nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que debíamos tener claro nosotros de una forma muy precisa y clara? Entonces, ahí es donde tenemos algunas respuestas, no propias, pero sí, ¿no? De algunos pensadores muy reconocidos y renombrados, ¿no es cierto? Una de las definiciones, una de las conceptualizaciones que todavía no ha pasado de moda es, ¿no? Que la teología cristiana es la presentación sistemática de las doctrinas de la fe cristiana, eso básicamente, ¿no? Esa es la teología, es la presentación sistemática de las doctrinas de la fe cristiana. Entonces, no estamos hablando un asunto fuera de lo que es la Biblia o de las doctrinas bíblicas, no. La teología, básicamente, como se dice, tiene que expresar, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Es una tarea donde la prioridad es la teología bíblica, porque la teología bíblica es el estudio del contenido de las sagradas escrituras. Y eso tiene que ser comprobado, clasificado de acuerdo a las doctrinas bíblicas, ¿cierto? En una palabra, por eso cuando se habla de las divisiones de la teología cristiana o sistemática, se habla de la teología exegética. Tiene que ver con la interpretación
de la palabra de Dios. Y por si acaso, ¿no? Una interpretación pues correcta, válida, que sea claro el haber aplicado los principios, ¿no? Que nos da la hermenéutica, o en otras palabras, que estemos haciendo siempre nosotros lo que es una sana exégesis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como señala Robert, dice, ¿no? La teología bíblica provee los materiales básicos para la teología sistemática. O sea, la teología cristiana o la teología sistemática no se va a valer de otras fuentes únicamente. Su material básico, principal, es la teología bíblica, ¿no? La bíblica. Y aquello será sistematizado, obviamente. Entonces, necesitamos nosotros comprender aquello. Por otro lado, la teología bíblica provee una norma para la teología sistemática, por la cual puedan juzgarse los desarrollos teológicos posteriores. O sea, no tenemos otra alternativa, otra opción, sino tenemos que estar sujetos a lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Como dice un autor, la teología bíblica nunca debe ser cortada de sus raíces bíblicas. No, no podemos separar. Y si la teología cristiana va a realmente llamarse cristiana, tiene que estar ceñida, tiene que estar versada en la palabra de Dios. Y eso, por si acaso, no se limita a solamente a las doctrinas, así vamos a llamarlo, grandes o principales, como Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, o el pecado, el hombre, o la creación. No solo se limita a aquello, sino a otros aspectos como la adoración, la alabanza, el culto, la liturgia, ¿no es cierto? Incluso en la comunicación, porque tenemos una teología bíblica de la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, es realmente una área que nos tiene que llevar a los diferentes puntos y las diferentes comprensiones de las diferentes doctrinas, aspectos de la fe cristiana, pero desde un punto de vista bíblico, teológico, para que podamos nosotros comprenderlo de ese modo. Así que entonces es el gran desafío. No hay teología cristiana fuera de la teología bíblica, ¿no? La teología cristiana o sistemática tiene que presentar los resultados de la teología bíblica o exegética. Por otro lado, allí a la otra pregunta, ¿para quiénes es la teología cristiana? Bueno, si estamos pensando a nivel de docencia, está bien, pero si esa pregunta tiene que ver con ir un poco más allá o ser más inclusiva, entonces la teología cristiana es para todo el pueblo de Dios. La teología bíblica es para todo el pueblo de Dios. Alguna vez alguien me ha preguntado, o al menos me ha manifestado diciendo, un colega pastor, ¿no? Yo predico la Biblia, yo no predico teología. Y era para mí interesante escucharle. ¿Por qué? Porque el que predica, predica teología. Y espero que esté predicando teología bíblica cada vez que predica. Entonces, en ese sentido, la teología es para todos. El estudio de la doctrina cristiana es obligatorio para todo cristiano. Cada cristiano, cada individuo es responsable dentro de sus límites y posibilidades y capacidades y oportunidades de describir y entender las doctrinas cristianas. ¿Por qué? Porque cada uno hace apología de su fe. Como dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, ¿no? De que debemos estar siempre preparados.
para presentar defensa ante todo aquel que nos pide razón de nuestra esperanza. Entonces, uno sí o sí tiene. Ahora, claro, obviamente tenemos que hacer un reconocimiento a aquellos pensadores cristianos, teólogos que se han dedicado y han hecho grandes aportes, ¿no es cierto?, allí en el tiempo, en la historia, ¿no es cierto? Hay que hacer ese reconocimiento. Por otro lado, también tenemos que entender que el quehacer teológico no es una tarea individualista. A mí me sorprende cuando leemos nosotros en el libro de Efesios, ¿no? Ahí en el capítulo 3, del versículo 17 en adelante, nos está diciendo, ¿no? Para que todos juntos podamos comprender con todos los santos cuál es la altura, cuál es la anchura, cuál es la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto muestra con claridad que el quehacer teológico dentro de la fe cristiana es una tarea comunitaria, es una tarea comunitaria. Por eso, pero hay que hacer el reconocimiento a los que han hecho aportes, a los que han trabajado, es importante, pero por favor, no es que solo nosotros vamos a quedarnos con aquello que nos ha llegado. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las preguntas son distintas, el modo de vida es distinto, la cultura en la que vivimos es dinámico, entonces eso hace que la teología o el quehacer teológico sea dinámico también a su vez. Por otro lado, ¿cuáles son los requisitos? ¿No? ¿Cuáles son los requisitos de la docencia en teología o para la docencia? Bueno, permítanme mencionar algunas de ellas. Yo creo que hay una cosa obvio, pero sin embargo quiero ser un cristiano genuino, con experiencias cristianas claras, que sean evidenciadas con una vida transformada, que cada vez más va en constante crecimiento hacia la semejanza de Cristo. Y ese crecimiento solo terminará cuando Cristo venga, como dice Efesios 4:13, ¿no es cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras no llegamos allá, tenemos que seguir creciendo nosotros como cristianos, como maestros, como líderes pastores, tenemos que seguir creciendo hacia esa meta final de la vida cristiana. Un segundo elemento acá hablando de los requisitos, ser llamado por Dios a la tarea de la docencia. Eso es muy importante. Una de las falencias que nosotros encontramos dentro de la iglesia de la cual somos parte es que no estamos trabajando en función a aquello. Recuerde lo que dice, por ejemplo, 1 Pedro 4:10, ¿no? ¿Qué dice? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. O sencillamente vamos a Romanos capítulo 12, versículos 6, 7, 8, cuando nos va a decir ahí, ¿no es cierto? El que enseña en la enseñanza, ¿no es cierto? Ahí entonces necesitamos el llamado del Señor y eso incluye los dones que da el Espíritu Santo y la adecuada formación continua para la tarea de la docencia. Algo que en un tiempo atrás me ayudó o al menos me desafió es lo siguiente. ¿Quieres enseñar? Muy bien, estudia. Si ya no quieres estudiar, deja de enseñar. Esto es realmente un desafío. Entonces, por eso hago la mención de la adecuada formación continua, ¿no? Así que entonces es una tarea, como quien dijera, es una tarea de nunca terminar. Otro asunto que necesita tomar en cuenta el que va realmente a empaparse o adentrarse en el quehacer teológico
es ser un exégeta comprometido, comprometido en la consideración de la palabra de Dios. Y yo creo que aquí ha hecho buen aporte, una buena alusión la doctora Virginia, hablándonos de los aspectos que tienen que ver con la interpretación. Sí o sí, tiene que interpretar correctamente la palabra de Dios y a los diferentes autores de teología también, porque recuerden, cada autor aporta desde su realidad, desde su momento histórico, y por lo tanto uno tiene que tomar en cuenta eso. Eso incluye, en el quehacer teológico, no incluye una investigación exhaustiva. El teólogo tiene que ser un investigador, tiene que ser aquel que no se cansa en investigar, en leer, en buscar, porque y al mismo tiempo también tiene que saber identificar, tiene que ser un evaluador objetivo de los documentos teológicos conocidos como libros de los diferentes autores de la teología cristiana. Así que entonces tenemos grandes desafíos en ese sentido. Pero una de las cosas, creo que nunca va a ser por demás enfatizarlo, es ser un proponente del sentido bíblico. Eso, ser un proponente del sentido bíblico. No simplemente de lo que está de moda o de lo que todos dicen o de lo que es el sentido común. No, 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 no. Hay que proponer el sentido bíblico, quedarnos con aquello, y por eso alguna vez yo siempre digo, ¿no? Donde Dios no ha hablado, no nos toca a nosotros hablar. Por lo tanto, me quedo con lo que la palabra de Dios me dice a mí claramente. Y por lo tanto, ¿no? Ahí en la parte de abajo, en la diapositiva, las instituciones teológicas tienen que marcarle el paso a la iglesia en el aspecto teológico doctrinal, ¿no? Ahí en el quehacer, en el cumplimiento de su misión. Porque si la teología o el quehacer teológico no va a hacer un aporte en ese sentido, entonces no tiene mucho sentido tener, ¿no es cierto?, seminarios o instituciones teológicas, no tiene mucho sentido. Así que entonces tomemos muy bien en cuenta eso que a nosotros nos pone de frente cuando hablamos de teología cristiana, el asunto de que sí o sí necesitamos ser estudiantes de la palabra de Dios. A manera de conclusión, la teología cristiana, ok, no puede reducirse a una repetición de formulaciones doctrinales traídas de otras latitudes. Nosotros, desde donde estamos, tenemos que hacer teología. No estoy diciendo que no valoramos o que no es bueno aquello que se ha hecho en otros puntos. Hay que revisarlo, hay que evaluarlo, hay que repensarlo, pero las preguntas que nosotros tenemos, las realidades históricas que vivimos son totalmente distintas a aquellos. Y por lo tanto, eso hace que el hacer teológico sea realmente dinámico y nunca estático. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Germán, por la presentación de esta área, teología tan importante. Y me quedo con la última frase que nos dice: la teología es dinámica, ¿no? No se queda solamente en el ámbito histórico, sino que es lo que continuamente desarrollamos en la vivencia cristiana, en la fe cristiana. Si lo entendemos mal, desarrollaremos mal. Si lo entendemos bien y desarrollamos y aportamos, también será para lo cual hemos sido puestos en el reino de Dios, ¿no?
en la obra del Señor. Entonces, vamos a compartir ahora el área del liderazgo pastoral. Sin embargo, antes quiero pedirles una tareita pequeña. Hay que tomar asistencia. La forma de tomar asistencia va a ser la siguiente. Por favor, en la parte de chat, ahí dice en su Zoom, en la plataforma hay chat, pueden poner su nombre y la iglesia donde son miembros o donde están a cargo como pastores, ¿no? Entonces, por favor, para tomar asistencia, y también nos va a servir para coordinar el certificado, ¿no? Más adelante. Eso es. Gracias, Pastor Carlos. Vayan poniendo ahí, eso se queda en el sistema de Zoom y eso nos va a servir de tomar asistencia. Porque también veo nombres, no tengo gusto de conocer los nombres diferentes, ¿no? Por no mencionar, también con la mayoría conocidos, sin embargo queremos tomar en buena fe esta asistencia. Bueno, el pastor Macedonio Daza, magíster en desarrollo de la iglesia, también ha sido por muchos años superintendente de nuestro distrito, Distrito La Paz. Él es licenciado también en psicología de la universidad. Hoy no puede estar presente por la razón de que él es uno de los vocales o de los miembros, más que vocales, de la institución que esta semana está de aniversario, que es la Sociedad Bíblica Boliviana. Bodas de Oro, 50 años, él es parte del directorio, están en diferentes actos, tanto oficiales como extraoficiales, en diferentes lugares. Entonces, Pastor Macedonio pidió permiso, sin embargo, envió su presentación a través de un audio video que esperamos compartir y escuchar juntos y aprender también de su experiencia en el área de la pastoral y del liderazgo pastoral, para que podamos mañana también tener insumos para compartir con él seguramente de forma presencial en esta área de liderazgo pastoral. Así que escuchemos la presentación y gracias a los que están colocando en el chat su nombre y la iglesia donde son parte. Por favor, estimado Josué, puedes presentar el video y vamos a atender detenidamente su presentación. La Iglesia del Nazareno, ya. La paz de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Mi nombre es Macedonio Daza, soy pastor de la Iglesia del Nazareno, ya hace 42 años en el ministerio, oficialmente reconocido por la Iglesia del Nazareno. Bienvenido a todos, hermanos, pastores, pastoras que están ayudando en la docencia de lo que es el Seminario Nazareno Boliviano. Bien, quiero ahora pues hablar acerca de lo que es el diplomado en liderazgo pastoral, como lo han puesto en el seminario, un área para poder trabajar con nuestros jóvenes. Mis queridos consiervos, realmente es muy importante el poder saber qué es lo que vamos a hacer en la docencia. Realmente los docentes estamos para facilitar, ¿sí? Y con la experiencia que el Señor nos ha dado. Es muy importante, ¿no? Eso, porque si no, ¿qué podemos compartir si no hemos experimentado la vida del ministerio pastoral? Lo primero que tenemos que tocar es el ser siervo de Dios, ser pastor. ¿Y qué va a afianzar? Realmente eso es el llamado de Dios. Y algunos de los jóvenes señoritas que empiezan a estudiar en nuestros seminarios, sea en nuestros descentralizados, a veces vienen sin tener llamado. Algunos incluso son internados al seminario porque, ahí como piensan que es tal vez un lugar de reformatorio. Otros porque a veces los papás creen que su hijo debe ser pastor o su hija debe pastorear. Entonces traen. Es una buena oportunidad de compartir
ese tiempo de lo que es la formación espiritual, una de las materias que tenemos, y poder tener estudiantes ya consagrados, estudiantes que han aceptado el llamado, porque el pastorado no es que en el seminario se forma pastores, ¿sí? El seminario no es fábrica de pastores, el seminario equipa a los pastores, a los llamados por Dios. Entonces, eso es número uno. Ellos tienen que tener, si alguno no está seguro de su llamamiento, deben tener ese encuentro con Dios y esa aceptación al llamado al ministerio, a lo que Dios está llamando al ministerio cristiano. No siempre son pastores, sino que estamos equipando a los que van a ser misioneros, a los que van a ser maestros, a los que van a ser evangelistas, a los que en algún momento dado el Señor va a dar, ¿sí?, el ser tal vez un misionero al exterior. Entonces, y pastores, ¿no? Entonces, todo ese ministerio, esos ministerios estamos equipando. Entonces, número uno, hay que asegurarse sobre su llamado. Número dos, es importante, casi todas las materias que está en esa área, por supuesto requiere bastante lectura, investigación, todo más. Entonces, es conocer lo que es este trabajo, ¿no?, para lo que Dios nos ha llamado. Es importante el conocimiento. Como docentes, como profesores somos facilitadores, entonces creo que a estas alturas los que ya están empezando a facilitar deben conocer la bibliografía de su materia y especialmente las hemerotecas que son más actuales. Ahora tenemos las hemerotecas actuales que salen cada mes, por ejemplo. Nos va a ayudar mucho en lo que puede ser el ayudar a nuestros hermanos en el conocimiento. Aparte de los libros que tenemos, tanto la palabra de Dios nunca deja de ser, ¿sí? Uno puede decir, pero mira, este es de 1500 tantos, los escritos, llámese de Martín Lutero, o de los de 1700 y tantos de Juan Wesley, igual sigue siendo latente para nosotros, para que ellos puedan conocer la palabra del Señor. Entonces, es necesario, aparte de lo que es la Biblia, estos comentarios que van a ayudar mucho a nuestros estudiantes y libros escritos desde ese tiempo y aún los actuales de influencia en el ministerio. El conocimiento. Y el hacer. Ahí tenemos algunas materias, por ejemplo, la homilética 1 y 2, o sea, la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo. Cuán importante es que nuestros estudiantes sean buenos predicadores, ¿sí? Y para ello, pues los docentes que están compartiendo, que van a compartir lo que es la homilética, hagan lo mejor. Es el arte de predicar, que realmente así lo sea, ¿sí? Y saber, para eso existe. Generalmente, a veces las iglesias hasta para decir quién va a ser su pastor, para llamar, a hacer llamamiento pastoral, invitan para que pueda predicar incluso, ¿sí? O sea, escucharemos a ver cómo predican, ¿no? Fíjese, ¿no? Entonces, cuán importante es la predicación, el ministerio de la predicación, que Dios los ayude a que puedan ser buenos predicadores nuestros pastores, nuestros evangelistas, nuestros misioneros, que sepan predicar, ese arte de predicar. Por eso tenemos homilética 1 y 2, incluso en diplomatura, que Dios pueda ayudar a los que estamos en esta tarea, poder, y también la comunicación, que ahí el cómo comunicar efectivamente, ¿sí? Que es otra de las materias ahí que tenemos, ¿no? Y el otro es el acompañamiento, ¿sí? En el ministerio, ¿sí? Ahora ahí entra lo que es la parte de la empatía, ¿sí? El saber, porque no solamente es predicar, sino que ahora necesitamos encarnarnos, llámese la encarnación pastoral,
Y ahí está lo que es cuidado, asesoramiento pastoral. Qué importante es lo que el Señor nos ha dado, esta tarea de poder acompañar, comprender a nuestros hermanos y ayudar a salir también de sus problemas. Y estando aún en esa tarea que hay que hacer, tenemos también lo que es la parte de la organización, la parte administrativa. Si el pastor, aparte de predicar, aparte de poder acompañar a los miembros, tiene que saber organizarse, tiene que saber planificar, tiene que saber dirigir y saber evaluar lo que está trabajando, lo que está haciendo. Entonces, cuán importante es eso para que nuestros pastores puedan saber. Así que hagan lo mejor, aprendan también ustedes a planificar siempre y tener una visión clara dentro de la misión que Dios ya nos dejó de alcanzar el mundo. Dentro de eso debe estar enmarcado nuestra visión. Que el Señor nos ayude, queridos conciervos. Por último, es el contexto. El contexto es justamente el pastor y el mundo contemporáneo, así lo llamábamos, ¿no? Entonces, y por otro lado, los movimientos religiosos contemporáneos. Necesitamos conocer dónde trabajamos, con quiénes trabajamos, cómo está el contexto donde trabajamos el mundo. Uno de nuestros profesores nos decía, el pastor tiene que tener la Biblia en una mano y en la otra mano el periódico, ¿sí? Hoy tenemos el celular, por supuesto, así que ahora nos sirve tanto para informarnos y también para tener la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude realmente a conocer también el contexto donde estamos trabajando, en las comunidades y en nuestro país, y también las ideologías, porque pesa mucho lo que el pastor dice. Por tanto, un pastor debe conocer su contexto. Que el Señor nos ayude, queridos consiervos, queridos profesores, que realmente tomemos en cuenta entonces el ser, ¿sí? El saber, el hacer, el contexto donde nos toca trabajar como siervos de Dios. Bendiciones. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien. Gracias a nuestro pastor Macedonio, que nos ha compartido que toda su experiencia y sus consejos en esta área de liderazgo pastoral o área pastorales, como se denomina nuestra guía de desarrollo ministerial. Antes de continuar y culminar con la última área, que es nuestro pastor Abraham Ruiz, un destacado pastor de esta área que también nos va a compartir. Quiero indicarles para mañana, tenía hasta hace una hora, estas personas que están por áreas. A ver, permíteme compartir. ¿Lo ven? Entonces, mañana vamos a trabajar, primero vamos a tener una plenaria introductoria de aproximadamente 30 minutos. Vamos a empezar a las 2 de la tarde, por favor, estemos puntuales. 2 de la tarde, estemos. Va a empezar con la introducción, exposición de diferentes observaciones a la aplicación del sílabo y la capacitación y la forma del manejo de la plataforma, una plataforma que estamos implementando paulatinamente, acompañada para el apoyo de la formación o de la enseñanza. Y el pastor Nelson va a estar compartiéndonos esos temas al principio en plenaria para todos. Luego vamos a estar dividiéndonos, así como estamos en estas áreas. Aquí están 4 áreas, vamos a estar en 4 aulas o 4 ambientes diferentes para trabajar los temas que nos corresponden a cargo. Cada área estará a cargo de los pastores que han expuesto como facilitadores. Entonces estarán ellos presentes trabajando el perfil del estudiante que se inclina a desarrollar esta área, cuáles deben ser las aptitudes, destrezas que debe tener el docente para enseñar estas áreas, ya por áreas van a trabajar, y proponer temas de capacitación de información futuras. Como os dije, no nos vamos a quedar solo en esto, eso es un fundamento o introducción a lo que pretendemos lograr o desarrollar más adelante. Estas áreas también van a ser grupos de WhatsApp, ustedes ven ahí,
para podernos encontrar con los facilitadores o trabajar algunos temas que seguramente mañana quedarán pendientes o quedarán en trabajar, en continuar reuniéndose. Así que estos grupos van a crecer seguramente, creemos que van a crecer. Y ustedes que están aquí ven sus nombres y los que todavía no están sus nombres, les vamos a adherir mañana para que estemos trabajando, por lo menos reuniéndonos una vez al mes para poder confeccionar una propuesta para la asamblea distrital, donde estaremos compartiendo el informe del seminario. ¿Ok? Entonces mañana es importante y aquellos que han pedido permiso por alguna situación de trabajo se les presentarán sus respectivas grabaciones por áreas también, las podemos compartir, pero no dejan de ser parte del grupo de WhatsApp para seguir trabajando juntos. Pastor Nelson, ¿nos puede presentar la siguiente exposición, por favor? Si ya se encuentra, yo voy a preparar a compartir el documento que el pastor ha requerido. Pastor. Gracias, pastor. Adolfo, esta noche tenemos también a otro consiervo que tiene un interés muy eh, marcado en la historia, porque él ha estudiado historia en la universidad, es licenciado en historia, y es también docente, ¿no? en ETED, y sabemos de su preocupación de la historia de la iglesia. Con ustedes quiero presentarles a Pastor Abraham Ruiz, que actualmente es el pastor de la iglesia de Abircato y presidente zonal de la zona sur, aquí de La Paz. Adelante, Pastor Abraham. Muchas gracias, Pastor Nelson. Igualmente un saludo a Pastor Adolfo y por la invitación extensiva que me han hecho a todo el plantel docente, pues reciban mis saludos y a todos los que realmente están muy interesados en esta área que yo considero que es un área muy importante. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos quienes están interesados en poder seguir profundizando, en poder seguir siendo el líder en cuanto a este llamado de ser maestros tanto en la docencia en Senabol y tanto también en las iglesias. Que Dios los bendiga. Yo he tratado de un poco más de poder responder a estas dos preguntas que considero son profundas y amplias y cómo la podemos utilizar para poder realmente para poder hacer crecer el reino de Dios. La primera, ¿por qué del desarrollo del ministerio e historia? Había pasado, Pastor Nelson, un bosquejo, no sé si podemos mostrar, por favor, si tiene los colaboradores. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y por qué del desarrollo del ministerio e historia? No sé si voy a poder redundar un poco más lo que acaba de decir anteriormente nuestro pastor Macedonio. El ministerio pastoral es un llamado de Dios que demanda preparación y estudio constante en conocimiento de la palabra y otros aspectos multidisciplinarios que brindan la formación de la preparación educativa. Este aspecto es muy importante de tomar en cuenta sobre el asunto de ser llamados del Señor y después de prepararnos multidisciplinariamente para que el reino de Dios crezca adelante. Voy a redundar esta última parte. Desarrollo ministerial del pastor e historia. Considero ampliar el conocimiento multidisciplinario, y tenemos esto en el pensum del seminario como ser filosofía, introducción a la filosofía, sociología, psicología. Podemos ampliar bastante para que estas disciplinas puedan ayudarnos a mejorar en el objetivo que perseguimos. El segundo aspecto, cuando hablamos sobre el conocimiento y sobre la multidisciplinaria, necesitamos tener autodisciplina. Después de tener formación
en el seminario, después de concluir nuestros estudios, debemos continuamente ser actualizados de acuerdo al tiempo que estamos viviendo en diversos temas que atendemos como pregunta de nuestros hermanos. También lo llamamos el aprendizaje de toda la vida, con el propósito o el objetivo para que el reino de Dios tenga crecimiento espiritual. ¿Por qué del estudio de la historia del cristianismo? Este no es un tanto denominacional, sino universal, ¿no? He señalado 4 puntos importantes. Primero, reafirma la fe del creyente en la validez de su mensaje y obra. Este punto me presté de Pablo Deiros, que enfatiza este punto, este aspecto, pero ¿en qué sentido reafirma, confirma al creyente en su fe? En la historia manejamos el proceso histórico universal. El proceso histórico del cristianismo sería en este aspecto. Y encontramos que en primer siglo, el segundo, hubo persecuciones a la iglesia, mártires y muchos en la hoguera, ¿no? Los apologistas, vemos muchos que ofrendaron su vida. Estas están escritas como fuentes, como fuentes. Uno de esos historiadores del cristianismo tenemos Eusebio de Cesarea, ¿sí? Otros seculares tenemos a Séneca, Cicerón, que también ellos hacen un aporte muy importante del contexto de entonces, en los tiempos de Cristo. Entonces, esto hace, ¿no?, que se reafirme, que se confirme la fe del creyente de cómo estos mártires ofrendaron sus vidas por causa del Señor. Punto 2, demuestra la falacia de difundir los perfiles culturales del cristianismo con el evangelio mismo. El proceso histórico del cristianismo católico siempre ha sido híbrido en sus enseñanzas, en su doctrina, y siempre ha tratado de poder acomodarse a la cultura donde se predicaba. Este aspecto hace de que cuando las traducciones de la Biblia, la historia de las traducciones de la Biblia, no salgan y nos puedan mostrar en sí cuál es el evangelio que predicamos, ¿no? Entonces, para poder identificar realmente estas falacias culturales, nos sirve la historia. 3, desenmascara a los verdaderos enemigos del evangelio. A lo largo y el proceso histórico del cristianismo encontramos las sectas, como por ejemplo en los tiempos de Pablo, los judaizantes. En el primer siglo encontramos los gnósticos. En el tercer siglo encontramos el asianismo y después el montanismo. Todos estos realmente, claro, han tenido en su momento, en su tiempo, su auge, pero han sido confrontados en los diferentes concilios, como en el concilio de Nicea, ¿no?, donde se explica prácticamente qué es la doctrina de la Trinidad. Entonces, la historia nos sirve, ¿no?, para poder desenmascarar, ¿no?, cuáles son, ¿no?, los verdaderos enemigos del evangelio. Actualmente estaríamos tratando del egocentrismo, etnocentrismo y otros ismos también que podemos contextualizar en nuestra era. Y también el punto 4 es el proceso histórico cristiano que enfatiza la doctrina de santidad. Encontramos, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que explica desde los apóstoles hasta Wesley y hace de que realmente la doctrina de santidad tenga un proceso histórico en el cual nosotros nos apoyamos y enseñamos. Hace que se nutran nuestros creyentes de estos conocimientos y también puedan ellos predicar la palabra del Señor. Pero también aquí quiero indicar otro aspecto importante en cuanto a la parte de la doctrina. El estudiante debe conocer el contexto histórico, el contexto cultural judío y el contexto cultural greco-romano. Son dos áreas amplias
en el cual nosotros tenemos que conocer realmente. Esto no al punto 4, es el punto 5 que no está aquí en nuestro señalado. Yo hago importancia de estos aspectos porque he visto cuando he hecho la docencia que hay un aspecto débil de estos conocimientos de contextos culturales judíos, tanto greco-romano. Por ejemplo, en el contexto cultural judío, ¿qué sería el triclidio, un mueble? ¿Qué oficio cumpliría? Por ejemplo, en contexto cultural greco-romano, ¿qué es el patria potestad? Por ejemplo, ¿cómo se explicaría? O Corintios capítulo, Primera Corintios capítulo 11, ¿cómo estamos entendiendo nuestras interpretaciones? ¿No? Entonces, todos esos aspectos ayudan para que podamos mejorar nuestra enseñanza. Ahora voy a la segunda parte y con esto voy a concluir. ¿Qué se necesita para ser docente de desarrollo del ministerio e historia? Y tengo 4 puntos importantes que considero, son varios puntos, por cierto, muy importantes que seguro mis antecesores ya han nombrado. Os denundo de algunos aspectos. Mantener una actitud de apertura de sentimiento y comentarios a los demás. Es necesario saber que no vamos a enseñar a objetos, sino a personas. Es necesario inmiscuirnos muchas veces. Aquí, el asunto de relación positiva, que también incluye lo que es más importante, la comunicación. Sí, esas no solamente al estudiante deben cuadrar en lo que son los requisitos para vencer la materia o en un alto nivel académico, sino también en sus problemas diarios. El docente tiene que ser, pues, tiene que mentorear, ¿sí? Es el término, para que así pueda también él afrontar, ¿no? Sus problemas, sus tentaciones, puede hacer visitas, puede llamar al docente, o sea, en otra palabra, tiene que interesarle el alumno. B, fomentar la creatividad y nutrir la fe de sus estudiantes. Es necesario que tengan un uso crítico cada uno de los nuestros. A veces con la escuela clásica que ellos han venido aprendiendo es solamente moldearse en un método, pero aquí es necesario hacer el uso crítico de cada uno de ellos. Tal vez el docente puede utilizar un dibujo, ¿no? Un dibujo como puede ser un barco en el mar, unas personas ahí y bueno, el docente puede decir, vamos al campo del evangelismo, a ver qué es lo que puede significar el mar, qué es lo que puede significar el barquito, qué es lo que puede significar las personas ahí. Y este barco solamente se va a quedar ahí, no va a llegar a su puerto. Entonces hacen el razonamiento crítico cada uno de ellos. O sea, esa es la creatividad que debe manejar el docente para que realmente el estudiante sea participativo, comunicativo. El punto C, habilidades y recursos que permiten al docente en llevar a cabo actividades educativas efectivas. Bueno, esto creo que es ya de saberse. Aquí quiero un poco más enfatizar de que el docente historiador tiene que ser realmente un lector acabado. Yo he leído las biografías son tan importantes, sería yo que proponga poder realizar una contextualización sobre las biografías, ¿no? Por ejemplo, de Guillermo Carey, el misionero moderno. Él era un zapatero y era pues completamente un hombre ocupado, tenía su familia, pero él se da el momento, el tiempo para poder leer, para poder nutrirse de conocimiento, leer por lo menos unos 5 minutos, unos 10 minutos. El historiador cristiano no tiene que tener arduas lecturas, porque tanto hablando de bibliografías, hermanos, no vamos a encontrar textos con 100 páginas. De Justo González, por ejemplo, pasan más de 1000 páginas. Pablo Deiros, más de 1000 páginas. También tenemos otra bibliografía de Ropero, Alfonso Ropero, ¿no? Y de Walker, Latarote, son
son libros extensos, extensos. Incluso tenemos que los historiadores cristianos tenemos que tener técnicas de estudio, técnicas de lectura, que nos puede ayudar bastante para llegar realmente de conocimiento. Entonces aquí, como cuando hablo sobre audiovisuales, videos, y este otro aspecto importante, la cartografía. La cartografía. Cuando preguntaba a un estudiante, señálame en los tiempos del Imperio Romano, ¿no? 400 años, ¿dónde es Tarsis? ¿Dónde es Tarsis? Entonces es necesario una cartografía, ¿no? No, o sea, una cartografía de los tiempos de Jesucristo, de los tiempos de Pablo, y también una cartografía de los tiempos de la Reforma, antes de la Reforma, la Edad Media, y luego el renacentismo, el moderno y la contemporánea. Es necesario manejar muy bien. Por ejemplo, en la Reforma nos habla sobre una ciudad llamada Bohemia. Actualmente no existe. Bohemia. Entonces, en la cartografía necesitamos, ¿no? Actualizarnos también, ¿no? De acuerdo al proceso de los tiempos históricos que ha tenido el cristianismo. Bueno, el punto último, dominio de la materia, y el tema es de sabido que cada docente debe, como a la palma de su mano, manejar lo que es el sílabo. Los propósitos objetivos ahí están descritos también. Claro, se puede también, de acuerdo a nuestro contexto, poder realizarlo. Nada más, ese es mi aporte, pues que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias, Pastor Abraham. Seguramente mañana nos estaremos viendo de forma presencial y podremos hacerle muchas preguntas, ya que su conocimiento de lo que es el desarrollo de la enseñanza y sobre todo en la historia, de la historia, nos ayudaría mucho a enfocarnos, a programar, ¿no? De forma más, tal vez, inclusive didáctica y procesar nuestros planes, ¿no? También mencionarles que en esta área está también psicología general, introducción a la filosofía y sociología, que de hecho son conocidas como materias o como áreas, ciencias complementarias al desarrollo del ministerio, por eso se llaman desarrollo del ministerio. Seguramente también tendremos para el grupo que se ha inclinado por estas áreas, por esta área, tendremos también ya momentos para compartir estos temas también, ¿no? De forma especial. Entonces, ya vamos a culminar de este tiempo. Espero que hayan tomado pues, apuntes y mañana podamos tener un encuentro de preguntas. Sin embargo, recuerden que este no es la primera, sino que es el principio del grupo de formación de grupos de WhatsApp. Y para poder desarrollar, ¿no? Esto, si tu nombre no está aquí en otros bloques, es porque todavía recién te has inscrito al inicio de esta sesión, ¿no? Pero ese es el ejemplo, ¿no? De los grupos. Como pueden ver, hay más en teología, luego segundo lugar Biblia, tercero pastorales, y ahí también en desarrollo ministerial y historia, ¿no? Entonces, mañana nos vamos a reunir por grupos después de la plenaria. Traigan ideas o de todas maneras, si no pueden venir, la grabación se les va a hacer llegar de su grupo, de su área, la reunión que tengamos. Y el grupo de WhatsApp, ahí es donde tú tienes que participar. Estaré atento para las próximas reuniones por áreas, ¿no? Vamos a nombrar un facilitador, tenemos un facilitador por área, nuestros pastores que han expuesto, pero ellos también tienen ocupaciones y tal vez nos van a facilitar seguramente el material, la orientación, pero necesitamos pues, líderes, ¿no? Por área. Vamos a elegir democráticamente seguramente mañana quiénes van a ser nuestros líderes, coordinadores, esa es la palabra más exacta, de área, ¿no? Para podernos tener dinámicas en grupo posteriormente. Así que la inversión que estás colocando de 80 bolivianos no es solamente entre hoy y mañana, sino que va
durar por lo menos hasta asamblea general o asamblea, perdón, distrital de cada uno de nuestros distritos. Muy bien. Antes de orar, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna apreciación quizás de lo que le ha parecido? Y vamos a culminar este tiempo con la oración que nuestro pastor Bernabé nos va a dirigir. Tal vez una breve intervención de alguien, si es que tuviera. No preguntas, ¿no? Intervenciones, apreciaciones. Pastor Víctor, le veo con micrófono activo. Buenas Sí, noches. pastor, ¿cómo está? Buenas noches, pastores, líderes, ¿cómo están? Buenas noches. Primero quiero agradecerle, pastor, por dirigir esto. Am, y es bueno que podamos trabajar en este sentido, pero la pregunta al punto es, ¿esto es solamente informativo con respecto a qué se puede obtener y demás? ¿O también a fin de año va a haber algún tipo de, no sé, pues examen de competencias o alguna cosa como para acceder a a dar la docencia de esto? Entonces, ¿podría explicarnos un poco más sobre el tema, por favor? Gracias. Muy bien, gracias por participar, Víctor, Pastor Víctor, ¿no? Este es un proceso inicial, ¿no? Es un proceso inicial que se está fundamentando en el conocimiento de qué cosa vamos a desarrollar, cómo vamos a desarrollar, esas dos preguntas, ¿no? De hecho, es un proceso y por lo tanto el proceso tiene determinados puntos. En la exposición que hice en primera instancia, les hablé de años, ¿no? 2025, 2026. Pretendemos el 2026 ya tener consolidado este proceso. De hecho, muchos también otros nuevos bachilleres van a venir, otros éxitos van a sumarse, inclusive. Sin embargo, la ventaja, estimado Pastor Víctor, es que ya van a estar en grupos de WhatsApp por áreas y van a poder elegir, si mañana va a estar presente un coordinador y aparte del facilitador, que es los que han expuesto, ¿no? Por áreas, un coordinador que va a dinamizar esta continua alimentación de preguntas y respuestas, que mañana les voy a dejar la hoja de trabajo, ¿no? Para que vayan trabajando por eso, estimado Víctor y estimados pastores. O sea que no se quedará aquí. Pretendemos auspiciarles darles la cobertura para que se sigan reuniendo por grupos o por áreas, en este caso áreas de las que hemos mencionado, y antes de la asamblea y convenciones podamos tener un documento que consolidemos y presentemos a todos los distritos en esta área de desarrollo de la docencia, estimado Víctor. Eso es. Gracias. Muy Gracias. bien. Bendiciones. Ven, gracias, pastor. Mañana nos vemos. Pastor Bernabé, por favor, dirígenos con una oración. Estamos en el horario que hemos fijado. Perdón, antes, pastor, yo quería Sí, sí, hacer un antes, comentario. estim- Mire, pastor, he oído atentamente a mis colegas, al hermano Macedonio, al hermano Germán, al hermano Abraham, y realmente pues es interesante cómo el espíritu va obrando, ¿no? Porque sin querer no nos hemos puesto de acuerdo, no nos hemos reunido, nada, hay un mismo sentir, ¿no? Y todos coincidimos en que esto es como el tejido de un aguayo. Ahí hay muchos colores, muchos hilos que se van a ir entretejiendo, pero mientras más sean, más hermoso es el tejido que va a salir. Entonces, yo lo felicito por esa motivación, felicito a mis colegas, felicito a la gente que asiste, que tiene esta motivación, porque nos debe motivar eso, ¿no? Llevar el reino de Dios a donde podamos y de la mejor manera que podamos hacer. Solamente quería hacer ese comentario, hermano, y muchas gracias. gracias, pastora Virginia. Muy grato su comentario. Tal vez alguien más quería hablar, le vi al pastor Germán o no, o solamente le vi. Saludos, pastor Germán. Muchas gracias. Realmente yo me siento honrado por contar con semejantes facilitadores. Yo los he admirado siempre. Estoy aprendiendo de ellos. Y Dios guíe este propósito, ¿no? A lo que le toca, ¿no? Y desarrolle. Uno no es el todo, sino solamente es el instrumento, el medio, el instrumento o la herramienta para continuar. Es nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia donde el Señor nos ha plantado, la iglesia de Nazareno, y tienen que venir rumbos o caminos que sean necesarios para desarrollar el mensaje que nos ha encargado el Evangelio, con énfasis
en la vida y desarrollo de la santidad. Amén. Gracias, pastor. Pastor Bernabé está en nuestra, como en parte de la sala. Pastor Bernabé, una oración para despedirnos y encontrarnos mañana. Pastor, puedes. Amén. Muchas gracias, Pastor Adolfo, y también agradecer a los expositores en esta noche y también a todos los que han participado, ¿no? Pastores, docentes, maestros, que Dios los bendiga también. Vamos a orar en esta noche también, agradecer a Dios por este tiempo tan hermoso que hemos aprendido muchas cosas y poder también seguir desarrollando nuestro ministerio como docente, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Padre, y te pedimos también, Señor, que estos 4 profesores, docentes, Señor, pastores que nos impartieron esta noche, Señor, sean de gran bendición para nuestras vidas, Señor, y para nuestro desarrollo del ministerio, Padre bendito, en diferentes lugares donde el pastor o el docente va enseñando, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por la vida de la pastora Virginia Quesada, quien, Señor, ha sufrido una cirugía. En esta noche oramos por su vida, Señor, por su salud. Padre, te entregamos en tus manos y que tú, Señor, puedas darle sanidad, medicina. Padre, que ella, Señor, Dios mío, se recupere muy pronto, Padre bendito. Asimismo, también oramos por Pastor Germán, quien siempre, Señor, ha dedicado su tiempo a poder, Señor, discipular, enseñar a muchos pastores y hermanos, Señor Jesucristo. Asimismo, Pastor Macedonio, Dios, de la misma manera, bendice, Señor, su vida, Jesucristo. Oramos también por Pastor Abraham, Dios Todopoderoso, quienes nos compartieron, Señor, y bendicen sus hogares, familias, Señor Jesucristo. Padre Celestial, solo decirte gracias, Señor, por darnos este hermoso tiempo de poder, Señor, seguir aprendiendo más, Señor Jesucristo, de lo que es tu palabra, Padre. Señor Dios Todopoderoso, solamente decirte esta noche, gracias por cada uno de los participantes, de los pastores, docentes, Señor, maestros, quienes enseñan, Señor, en diferentes lugares, en el seminario, así en ETED, Padre Celestial, tú solamente estás con ellos en todo tiempo. Padre bendito, así concluimos este tiempo hermoso y queremos decirte, Señor, bendice al pastor Adolfo como rector del seminario, quien está haciendo esta organización, al plantel académico, quienes, Señor, lo apoyan a él, Padre, al pastor Nelson, pastor Edwin, y de repente, Señor, ahí varios que están ahí empujando esto, Señor. Padre, siempre acuérdate de Senabol, Padre bendito. Solo decirte gracias, Dios, por este tiempo hermoso y muy agradecido, Señor, con lo que hemos recibido esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te entregamos, Dios, este tiempo. Amén. 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 Buenas Muchas noches, gracias, pastores. pastores. Muchas Pastor. gracias, pastor Abraham, pastor Germán, pastor Macedonio y nuestro querido pastor Bernabé también, doctora Virginia. Dios le ha cuidado, la ha bendecido y, Señor, seguirá cuidando y siendo parte de nuestra iglesia y del seminario Nazareno Bolivia. Bendiciones y hasta el día de mañana. Chao, chao. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Chao, chao. Buenas noches, hasta luego. Luego, pastores, bendiciones. Chao, chao. Buenas Bendiciones. noches, pastores. Buenas noches, bendiciones. Saludos a todos. Gracias, Dios Lucho. los bendiga. Bendiciones, Bendiciones a todos. bendiciones. Pastor Edwin, bendiciones.